Hola, en este video intentaremos resolver un ejercicio de límites que nos dice límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en x elevado a x menos 1. Primero lo que hay que hacer es tratar de ver qué tipo de límite es este, es decir, si reemplazamos el x en 0, nos queda 0 dividido en 0 elevado a 0 menos 1. Entonces hay que ver qué tipo de indeterminación es x elevado a x. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es buscar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a x. Recordar que, en primer lugar, ¿qué pasa si reemplazamos el x por el 0? Nos queda una indeterminación de 0 elevado a 0. Por lo tanto, podemos recordar que una propiedad de los números naturales es que dado un x de los logaritmos naturales, x es igual a e elevado al logaritmo natural de x. Y como el exponencial es una función continua, el límite de la función es lo mismo que la función de los límites. Esto quiere decir que si tenemos límite cuando x tiende a a de x es igual a e elevado al logaritmo del límite cuando x tiende a a del logaritmo natural de x. Esto quiere decir que esto lo podemos escribir como e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x elevado a x. Una propiedad de los logaritmos dice que logaritmo en base a de b elevado a c es lo mismo que pase el c multiplicando por todo el logaritmo, es decir, c por logaritmo en base a de b. Entonces esto se puede escribir como el exponencial elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de x. Calculamos solamente la parte de arriba para ver a qué número va a estar elevado el exponencial e y nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de x. Si x tiende a 0, el x tiende a 0 y logaritmo natural de 0 es infinito. Por lo tanto, nos queda una indeterminación de 0 por infinito. Para poder ocupar L'Hopital, simplemente hay que transformar este límite y escribirlo como límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x dividido en 1 dividido en x, ya que el inverso del inverso es el mismo número. Entonces, ¿qué pasa si x tiende a 0? Logaritmo natural de x tiende a infinito y 1 dividido en x es 1 dividido en 0, por lo tanto también tiende a infinito. Ahora sí podemos aplicar L'Hopital, es decir, derivar tanto el numerador como el denominador por separado. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 partido por x. Primero el límite. Esto nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 dividido en x. Y aquí tenemos 1 dividido en x, que es lo mismo que x menos 1. Su derivada pasa multiplicando el menos 1 al x y menos 1 es
menos 2, por lo tanto nos queda menos 1 dividido en x cuadrado. Y esto nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que es lo mismo que menos x elevado a menos 2, menos 1 elevado a menos 2 es más 1, por lo tanto nos queda menos x. Y límite cuando x tiende a 0 de menos x es 0. Por lo tanto, esto nos queda elevado a 0, que es 1, ya que cualquier número real elevado a 0 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un límite indeterminado de la forma 0, ya que cuando x tiende a 0 es 0, y abajo calculamos ya que x elevado a, el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x es 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, escribimos de nuevo nuestro límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en x elevado a x menos 1, que es de la forma indeterminada 0 dividido en 0, es decir, podemos aplicar L'Hopital. Nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha, la derivada de x es 1, y la derivada, aquí tenemos dos factores, el x elevado a x y el menos 1. Menos 1 es una constante, así que se va a 0. Debemos derivar x elevado a x. Aquí un error común que se comete es, decimos, pasamos la potencia multiplicando, queda el x elevado a x menos 1. Sin embargo, esto es lo mismo que x elevado a x. Y ese es un error, ya que estamos hablando de que esta la podemos considerar como una función de x elevado a x, y x es el componente de la función, no es un número real cualquiera, es un número que va a variar de acuerdo a la función. Por lo tanto, para hacer esto, escribimos una función en x tal que es x elevado a x. Debemos aplicar logaritmo natural. A ambos lados nos queda logaritmo natural de f de x es igual a logaritmo natural de x elevado a x. Por la potencia que acabamos de ver, esto lo podemos escribir como x por logaritmo natural de x. Y ahora derivamos respecto a x. Si hacemos esto, la derivada del logaritmo natural de f de x, ya vimos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido en x, así que nos queda 1 dividido en f de x, y hay que derivar la parte interna por regla de la cadena, que es la derivada de f de x, que ya la notamos, es x elevado a x. Aquí tenemos un producto de x por logaritmo natural de x. La derivada del primer producto es 1 por logaritmo natural de x, que es el segundo factor sin derivar, más x, que es el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, que es 1 partido por x, nos queda x dividido en x. Despejamos la derivada de f, es decir, f', que es lo que estamos buscando en el fondo, la derivada de x elevado a x, que es nuestra función f de x, y esto nos queda f de x, que es x elevado a x, por logaritmo natural de x, más x dividido en x, son inversos multiplicativos, forman el neutro, que es 1. Es decir, en el numerador aquí nos queda, una vez derivado esto, nos queda x elevado a x por logaritmo natural de x más
1. El límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x, ya vimos, es 1. 1 en el numerador, y logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 es infinito. Por lo tanto nos queda 1 dividido en infinito, que es 0. Y así queda resuelto este límite.